Santo Padre, hemos peregrinado como familia de Schoenstatt desde nuestros santuarios en todo el mundo. Representamos a quienes están espiritualmente presentes desde nuestros países y tienen el corazón y la mente puestos en el encuentro con usted. Asimismo, nos alegramos de estar acompañados por representantes de otros carismas que también nos han inspirado. La diversidad y la riqueza de la Iglesia, frutos del Espíritu Santo, se hacen visibles en este lugar. En esta iglesia, en donde nos encontramos con Jesús, que nos invita a la comunión para construir juntos el reino de Dios. El mundo necesita signos de unidad, de generosidad y de voluntades puestas al servicio del prójimo. Hoy, nuestra familia de Schoenstatt quiere escucharlo a usted. Santo Padre, ¿cómo podemos ayudarlo más en la renovación de la Iglesia? ¿Dónde nos sugiere poner los acentos de nuestra acción evangelizadora en esta nueva etapa de nuestra familia? Renovación de la Iglesia. Uno piensa en la gran revolución, ¿no? Alguno por ahí dice el Papa revolucionario, todas esas historias, ¿no? Pero es la frase quizás de las más antiguas de la eclesiología. Los latinos decían, los padres latinos, Ecclesia semper renovanda. La Iglesia tiene que renovarse continuamente. Desde los primeros siglos de la Iglesia, ¿no es cierto? Y luchaban por eso, los santos hicieron lo mismo. O sea, los que llevan adelante la Iglesia son los santos, que son aquellos que fueron capaces de renovar su santidad y renovar, a través de su santidad, renovar la Iglesia, ¿no? Ellos son los que llevan adelante la Iglesia. O sea, como que el primero favor que les pido como ayuda es santidad. Santidad. No tener miedo a la vida de santidad, ¿no es cierto? Y eso es renovar la Iglesia. Renovar la Iglesia no es principalmente hacer un cambio aquí, un cambio allá, un cambio allá. Hay que hacerlo porque la vida siempre cambia y hay que adaptarse. Pero esa no es la renovación, ¿no? Acá mismo es público, por eso me atrevo a decirlo. Bueno, hay que renovar la curia, se está renovando la curia, el Banco del Vaticano, hay que renovarlo. Todas son renovaciones de afuera, esas que dicen los diarios. Pero curioso, ninguna habla de la renovación del corazón. No entienden nada de lo que es renovar la Iglesia, que es la santidad, ¿no? Es renovar el corazón de cada uno, ¿no? Otra cosa que me ayuda, que fue tu pregunta, la libertad de espíritu. En la medida que uno reza más y deja que el Espíritu Santo actúe, va adquiriendo esa santa libertad de espíritu que lo lleva a hacer cosas que dan un fruto enorme, ¿no? Libertad de espíritu, que no es lo mismo que relajo. No es lo mismo, ¿no? No es, hagamos tal lo mismo. No. Libertad de espíritu supone fidelidad, ¿no? Y supone oración, ¿no? Cuando uno no ora, no tiene esa libertad. O sea, el que reza tiene libertad de espíritu y es capaz de hacer barbaridades en el buen sentido de la palabra. ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? ¡Qué bien que te salió! Y yo qué sé, recé y se me ocurrió. Es libertad de espíritu, ¿no? Eso que no encapsularse en solamente, digo encapsularse, no hay que entenderlo bien, en directivas o cosas que nos aprisionan, ¿no? Volvemos otra vez a la caricatura de los doctores de la ley, ¿no? Que por ser tan exactos en el cumplimiento de los 10 mandamientos, habían inventado otros 600, ¿no? Pero para que no, todo exacto, no, eso no ayuda, ¿no? Eso te lleva a cerrarte, a encapsularte, ¿no es cierto?
Cuando el apóstol planifica, y acá tocó algo que quizá a alguno de ustedes no le guste, pero yo lo digo, ¿no es cierto? Cuando el apóstol cree que haciendo una buena planificación las cosas van adelante, se equivoca. Es un funcionalista. Eso lo tiene que hacer un empresario y todo. ¿Nosotros tenemos que usar esas cosas? Sí, pero no son la prioridad, sino al servicio de lo otro, de la libertad de espíritu, de la oración, de la vocación, del celo apostólico, del salir, ¿no? O sea, el funcionalismo, ojo, ¿no? A veces yo veo en algunas conferencias episcopales o en algunos obispados que tienen encargados para cualquier cosa, ¿no? Para todo, no se escapa nada, ¿no? Y todo funcional, todo bien arreglado, pero faltan a veces cosas, o hacen la mitad de lo que podrían hacer, con menos funcionalismo y más celo apostólico, más libertad interior, más oración. O sea, esa libertad interior, ¿no? Ese coraje de salir adelante, ¿no? Pues, esto del funcionalismo, para que no haya dudas, lo expliqué bien en Evangelii Gaudium, pueden fijarse ahí lo que quise decir. Cuando un camino, una ayuda, ¿no es cierto?, es verdadero, cuando se descentra. El centro es uno solo, Jesucristo. Cuando yo pongo en el centro mis métodos pastorales, mi camino pastoral, mi modo de actuar y todo, descentro a Jesucristo. Toda espiritualidad, todo carisma en la Iglesia, de lo más variado y lo más rico, tiene que ser descentrado. Al centro está el Señor. Por eso fíjense, cuando Pablo en la 1 Corintios habla de los carismas, esa cosa tan linda del cuerpo, ¿no es cierto?, de la Iglesia, cada cual con su carisma, ¿cómo termina? Pero les voy a explicar algo mejor. Y termina hablando del amor, es decir, de aquello que viene bien de Dios, ¿no? Lo más propio de Dios y que nos enseña a imitarlo a Él, ¿no? Por eso, no se olviden esto y háganse mucho la pregunta, ¿yo soy un descentrado en este sentido o estoy en el centro como persona o como movimiento, como carisma? O sea, lo que en castellano, perdón que hablo mi lengua porteña, en mi castellano porteño llamamos figuretti, ¿no? Es decir, el centro es solo Jesús. Siempre el apóstol es un descentrado, porque es servidor, está al servicio del centro, ¿no? El carisma descentrado no dice nosotros o yo, ¿no? Dice Jesús y yo, Jesús y yo. Jesús me pide, tengo que hacer esto por Jesús, o sea, siempre al centro. Está orbitando en la persona de Jesús, ¿no? O sea, no se olviden, un movimiento, un carisma, necesariamente tiene que ser descentrado. Después, una cosa que hoy día se nos pide y se hizo referencia cuando hablamos de las guerras, hoy día estamos sufriendo desencuentros cada vez más grandes, ¿no? Y con la clave del desencuentro podemos releer todo lo que las preguntas que hicieron ustedes. Desencuentros familiares, desencuentros testimoniales,
desencuentros en el anuncio de la palabra y del mensaje, desencuentros de guerras, desencuentros de familias. O sea, el desencuentro, la división, es el arma que el demonio tiene. Y entre paréntesis le digo que el demonio existe, por si alguno tiene dudas, ¿no? Existe, ¿eh? Y se las trae. Existe y se las trae. Y el camino es el desencuentro, que lleva a la pelea, a la enemistad. Babel, ¿no? Así como la iglesia es ese templo de piedras vivas que edifica el Espíritu Santo, el demonio edifica ese otro templo de la soberbia, del orgullo, que desencuentra, porque cada cual no se entiende, habla cosas distintas, que es Babel, ¿no? De ahí que tenemos que trabajar por una cultura del encuentro. Una cultura que nos ayude a encontrarnos como familia, como movimiento, como iglesia, como parroquia. Pero siempre buscar cómo encontrarse. Yo les recomiendo, sería una cosa linda si la pudieran hacer en estos días, si no se les va de la cabeza y se olvidan, que agarren en el libro de Génesis la historia de José, ¿no? De José y sus hermanos. Como toda esa historia dolorosa de traición, de envidia, de desencuentro, termina en una historia de encuentro que da lugar a que el pueblo por 400 años crezca y se fortalezca, ese pueblo elegido por Dios, ¿no? Cultura del encuentro. Léanse la historia de José, que son varios capítulos del Génesis. Les va a hacer bien para ver qué es lo que se quiere decir con esto. Cultura del encuentro es cultura de la alianza. O sea, Dios nos eligió, nos prometió, y en el medio hizo una alianza con su pueblo. Abraham le dice, camina que yo te voy a decir lo que te voy a dar. Y de poco a poco le va diciendo que la descendencia que va a tener va a ser como las estrellas del cielo. La promesa. Lo elige con una promesa. Pero llegado un momento le dice, bueno, ahora alianza. Y las diversas alianzas que va haciendo con su pueblo son las que consolidan ese camino de promesa y con el encuentro. Cultura del encuentro es cultura de la alianza. Y eso crea solidaridad, solidaridad eclesial. Ustedes saben que es una de las palabras que está en riesgo. Así como todos los años o cada 3 años la Real Academia Española se reúne para ver las nuevas palabras que se van creando, porque somos una lengua viva, sucede con todas las lenguas vivas, así también algunas van desapareciendo porque son lenguas muertas, es decir, mueren y ya no se usan. Y siendo una lengua viva tiene palabras muertas, ¿no? La que está a punto de morir, o porque la quieren matar, la quieren borrar del diccionario, es la palabra solidaridad, ¿no? Y alianza significa solidaridad, significa creación de vínculos, no destrucción de vínculos. Y hoy día estamos viviendo en esta cultura del provisorio, que es una cultura de destrucción de vínculos. Lo que hablamos de los problemas de la familia, por ejemplo, ¿no? Se destruyen los vínculos en vez de crear vínculos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la cultura del provisorio, del desencuentro, de la incapacidad de hacer alianza, ¿no? Entonces, cultura del encuentro, que eso hace una unidad que no es mentirosa, y es la unidad de la santidad, ¿no? Que lleva a la cultura del encuentro. Y quizás quiero terminar con esto. Era muy común en el pueblo elegido, en la Biblia,
renovar la alianza, hacer la renovación de la alianza. Se renovaba la alianza en tales fiestas, en tales años, o después de haber ganado una batalla, de haber sido liberado. Y venido Jesús, nos pide renovar la alianza, ¿no es cierto? Y Él mismo participa de esa renovación en la Eucaristía. O sea, cuando celebramos la Eucaristía, celebramos la renovación de la alianza, no solo miméticamente, ¿no? Es decir, sino de una manera muy honda, muy real, muy profunda. Es la misma presencia de Dios que renueva la alianza con nosotros. Pero también, no lo solemos decir porque se nos va de la cabeza o porque no está tan de moda, la renovación de la alianza en el sacramento de la reconciliación. Eso no lo olviden nunca, no lo olviden nunca. Cuando no me confieso porque no se me ocurre qué decirle al cura, algo anda mal, porque no tenemos luz interior para descubrir la acción del mal espíritu que nos daña, ¿no? O sea, esa renovación de la alianza en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, nos va llevando a la santidad siempre con esta cultura del encuentro, con esta solidaridad, con esta creación de vínculos. Y esto es lo que les deseo a ustedes, ¿no es cierto? Que en este mundo de desencuentros, de difamaciones, calumnias, destrucciones con la lengua, todo eso, lleven ustedes adelante esta cultura del encuentro, renovando la alianza. Y claro, nadie puede ser educado solo, necesita que la Madre los eduque. Así que los encomiendo a todos ustedes, a la Madre, para que los siga haciendo caminar adelante en esta renovación de la alianza. Gracias.